Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer. Dios nos está diciendo que Él le dio autoridad al hombre para trabajar en su casa. Dios nos dice claramente, quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer. Dios es quien doctrina al hombre cuando le entrega un ministerio. Dios es quien le dice lo que tiene que hacer y lo que no puede hacer. ¿Cómo Dios hace esto? A través de su palabra. Dios formó y creó al hombre desde el principio conforme a su palabra. Todo ministerio, todo hombre creado por Dios tiene la forma de la palabra. Dios dice que Él es la cabeza de todo hombre. Por tanto, todo hombre que Dios le entrega un ministerio debe de alimentarse de Dios, el cual es la cabeza de todo hombre. No tan solo el hombre tiene que alimentarse de Dios, sino que le tiene que obedecer, tiene que seguir sus mandamientos. Dios dice que el hombre es la cabeza de la mujer. Dios dice que el hombre va a tomar dominio sobre ella. Dios dice que el hombre es quien le va a decir a la mujer lo que tiene que hacer, lo que puede hacer y lo que no. Dios nos dice que el hombre es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Dios nos dice que el hombre es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Por tanto, en la casa de Dios, en el altar que Dios le entregó al hombre, el hombre es el único que puede tomar decisiones según la palabra de Dios. Dios le dice a todo ministerio que debe de obedecer la palabra que Él le entrega. Dios formó y creó diversos ministerios. Dios formó y creó diversos ministerios. Cada ministerio tiene que ejercer el trabajo que Dios le entregó. El apóstol tiene que hacer su trabajo en la casa de Dios o donde quiera que Dios le dirija a que éste vaya. Dios siempre va a dirigir sus ministerios a los altares que le pertenecen a Él. Hay altares que no tienen nada que ver con Dios. Esto lo podemos saber y conocer por el diseño de los altares. El profeta está llamado a trabajar también en la casa de Dios. El maestro está llamado a enseñar en la casa de Dios. El evangelista tiene su porción por la cual Dios quiere que éste también trabaje. El pastor pastorea. El pastor pastorea. Dios nos dice que la mujer tiene que aprender en silencio, con toda sujeción,
Porque Dios no permite que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero después de Eva. Porque Adán fue formado primero y después fue formada Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer. Dios nos está mostrando a dónde está la debilidad. En la familia que Él formó y Él creó. Dios dice, la autoridad la tiene el hombre. Él es el que tiene el dominio sobre mi casa, sobre mis altares y sobre la mujer. Por tanto, toda familia que Dios levanta para direccionar, para guiar un ministerio, la mujer debe de hacer silencio. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice la mujer? Si Dios creó diversos ministerios en los cuales hay mujeres que pueden ser profetas, pueden enseñar como maestras. Dios está hablando de la mujer, de aquel sumo sacerdote que Dios pone enfrente del pueblo. Dios está hablando de la mujer, de aquel pastor que Dios pone a guiar a un pueblo, a enseñarle la palabra. Dios mismo es quien entrega los ministerios a los hombres. ¿Qué pasa cuando el hombre llamado por Dios a trabajar en su obra le entrega la autoridad de la casa de Dios a la mujer? Deuteronomio nos dice que no se le puede añadir a la palabra que Dios le da al hombre. El hombre llamado por Dios a trabajar en su obra no puede añadir a la palabra de Dios, porque por tanto, cuando esto sucede, este ser humano acarrea maldición para su vida. Ninguna mujer puede decir que Dios la envió a formar casa y altar. Porque Dios dice a través de su palabra que ella tiene que permanecer callada. Dios no le dio autoridad a la mujer sobre su casa. Dios dice que el hombre es la cabeza. Dios dice que el hombre es la cabeza. Por tanto, cuando alguna mujer toma un ministerio y dice que Dios dijo, diciendo la palabra el orden o dando la palabra el orden de los ministerios que crecen en la casa de Dios y dando Dios el nombre de aquella persona que va a guiar los ministerios. Esta mujer miente. Esta mujer le está añadiendo a la palabra. La palabra de Dios es la única que desmiente al hombre. Ninguna mujer puede decir que Dios le dijo que le creara casa y altar. Dios dice que Él le da esta autoridad al hombre. Dios dice que la mujer tiene que hacer silencio. Por tanto, la mujer miente y se levanta en contra de Dios cuando dice, Dios me dijo que le formara casa y altar.
Se supone que la casa y el altar la forme y la cree el sumo sacerdote. Se supone que cuando el sumo sacerdote le forme casa y altar a Dios, aquí vayan ministerios. Aquí crezcan los ministerios que Dios ha pedido que crezcan. Dios es claro a través de su palabra. Dios nos dice que la mujer tiene que hacer silencio. ¿Qué pasa cuando el hombre deja a la mujer como cabeza? Habiéndole Dios dicho al hombre que él es la cabeza del hombre, que el hombre se tiene que someter a Dios. La palabra nos muestra y nos revela qué fue lo que pasó con el primer ministerio que Dios capacitó y formó en Génesis. El hombre obedeció la voz de la mujer y este ministerio cayó. Inmediatamente podemos ver esta caída en Génesis 4. Inmediatamente podemos ver el ataque que la serpiente le dio a Caín. La serpiente entró en Caín y mató a Abel. Dios formó y creó una familia para que ésta le sirviera en su casa según el orden de la palabra. Nadie puede decir, que Dios no haya puesto como cabeza de un altar, puede decir, Dios lo hizo. La palabra inmediatamente va a confrontar al hombre. La palabra inmediatamente va a confrontar al hombre. Dios no creó pastoras y les entregó un altar y una casa. Dios formó y creó pastores. La mujer se tiene que someter al hombre en obediencia. Esta tiene que hacer lo que el hombre diga. El hombre está formado y capacitado para esto. Es lo que Dios nos dice a través de su palabra. El hombre tiene que seguir la voz de Dios y la mujer tiene que seguir la voz del hombre. Dios ha sido claro a través de su palabra todo este tiempo. No añadirás, dice el Señor, a la palabra que yo te mando, ni disminuiréis de ella para que puedas guardar mis mandamientos, los mandamientos que Jehová tu Dios te da. Mandamientos que Jehová tu Dios ordenó que siguieras. Los ministerios de Dios no son para hacer obras de hombre. Los ministerios de Dios son para que aquel que Dios envía a su casa y a su altar, o aquella familia que Dios envía, esta familia crezca según la forma de la palabra de Dios. Dios formó sus ministerios para que hicieran lo que Él, a través de su palabra, les envía a hacer.